Bueno, gracias. También quería hacer uso de la palabra por el proyecto de ESI. Aunque quiero aprovechar también, y como antes habló en unos hermosos homenajes que todos le hicieron al gran dirigente que fue Héctor Caballero, y que hoy también es el cumpleaños número 125 de Juan Domingo Perón, que le mandamos un beso, y bueno, después nuestro presidente del partido le va a hacer un homenaje específico, pero no quería dejar de decirlo. Y ahora sí, bueno, por supuesto una enorme satisfacción y realmente una alegría muy grande que podamos dar media sanción a esta ley de educación sexual integral, que bueno, a veces pensamos por qué es necesaria una ley provincial para hacer cumplir una ley nacional. Y lo decía antes Giselle, hace 14 años que en nuestro país se sancionó la ley 26.150 y lamentablemente hoy dista mucho de ser una realidad en las escuelas de la provincia de Santa Fe. Es decir, que han pasado estos 14 años y la evaluación que hoy hacemos es que se ha podido avanzar muy poco en términos de garantizar que la educación sexual integral realmente sea una realidad en términos de los contenidos que se enseñan en todas las escuelas de la provincia, del territorio de la provincia, en las escuelas privadas, en las públicas, en las laicas, en las religiosas, porque incorporamos estos contenidos que tienen que ver con la educación sexual integral, que tienen que ver con la construcción de ciudadanía, los incorporamos a los contenidos básicos de la educación formal. ¿Y por qué creo que ha sido tan resistida la implementación de esta ley? Me parece que esto que voy a decir es algo obvio, pero que no hay que dejar de decirlo, porque la ESI viene a deconstruir estereotipos y viene a deconstruir un orden social que asigna determinados roles que garantizan privilegios y que también garantizan desigualdades o que cristalizan desigualdades en nuestra sociedad. Pero creo que fundamentalmente lo que nos tiene que quedar y lo más importante de la ESI, que entiendo que es una de las políticas de transformación cultural más importante que tenemos en la Argentina, quizás junto con la ley Micaela entiendo que son las políticas de transformación cultural más importantes, porque consolidan una forma de entender la sociedad y de vivir en sociedad que no es excluyente, que por el contrario promueve la igualdad de oportunidades para todas las personas, más allá de quién elijamos ser, más allá de cómo elijamos amar, más allá de cómo elijamos construir nuestras familias, de cómo elijamos construir nuestras vidas, tenemos derecho a la dignidad, a la inclusión, a gozar de los mismos derechos y oportunidades. Y eso tenemos que aprenderlo desde nuestra formación más inicial. Y esta ley es muy importante, es una ley fundamental porque establece políticas públicas específicas para empezar a garantizar el cumplimiento efectivo de la ley 26.150 de la ley nacional, pero en el territorio de la provincia de Santa Fe. Y para esto se crea un programa provincial, se crea una dirección provincial, se asigna un presupuesto específico para que se cumplan estos objetivos, se le da también participación a los otros actores que componen la comunidad educativa, a la familia, a las organizaciones de la sociedad, y algo muy importante, que se le da participación a los y las jóvenes, a los estudiantes, como sujetos de derechos que son, y que esta ley viene a reconocer un derecho fundamental que nuestros jóvenes tienen, que es el de garantizar el derecho a decidir de manera libre e informada, a elegir de manera libre e informada. Nosotras muchas veces usamos la consigna y bueno, y tenemos que por supuesto reconocer que a la media sanción de esta ley nos trae la enorme lucha y el enorme trabajo del movimiento de mujeres, del movimiento de la diversidad, de los jóvenes y las jóvenes estudiantes que vienen bregando por esto y que vienen bregando porque se respete su derecho a decidir y a elegir de manera libre e informada, e incorporar en nuestra formación ciudadana, tanto en lo individual como en lo colectivo, en cómo entendemos nuestras vidas desde lo personal, pero también en cómo entendemos que es necesario vivir en sociedad, incorporando conceptos básicos y valores básicos que tienen que ver con el autorrespeto, pero con el respeto de los demás también, que tienen que ver con el conocimiento de nuestros derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, porque una parte fundamental de la ESI es empezar a deconstruir los roles asignados y determinados que nos dicen que tenemos que vivir nuestras vidas de una determinada manera, que tenemos que tener determinadas elecciones y decisiones y que de alguna manera anulan la pluralidad y la diversidad que efectivamente existe y que cada vez es más fuerte y más potente y que emerge como una realidad sobre la cual hay que garantizar las posibilidades de acceder a los mismos derechos y a las mismas oportunidades, que me parece lo fundamental. La ESI
brinda la posibilidad de que en nuestra formación ciudadana esté incorporado el hecho de construir nuestras subjetividades de manera responsable, de vivir nuestra sexualidad de manera responsable, pero también sostenidos por el deseo, sostenidos por la voluntad, sostenidos por la libre elección, a la cual podemos llegar contando con toda la información disponible, contando con todos los elementos que existen para poder hacerlo de manera segura y respetuosa. La ESI viene a ponerle fin también a la normalización de cualquier acto discriminatorio o reproductor de violencias que sean motivadas en el género, que sean motivadas en las elecciones o las orientaciones de vida o sexuales. Viene a promover el derecho a la salud y el derecho a elegir. Entiendo que eso es lo fundamental y que podamos empezar a reconocer y a garantizarle a los jóvenes de esta provincia, desde la práctica educativa, a esos jóvenes que nos enseñan todos los días que esto tiene que empezar a ser una realidad y que tenemos que empezar a tratar de reducir esas resistencias o esos elementos que han obstruido la posibilidad de que la ESI sea una realidad. Y digo los jóvenes que nos enseñan porque quienes tenemos la posibilidad de dialogar y hemos escuchado, como decía Giselle, en la Comisión de Educación, a un montón de actores de la comunidad educativa y de la sociedad civil con distintas miradas, pero sobre todo jóvenes estudiantes que tienen una voluntad muy grande de que se empiece a respetar y de que se empiece a tener en cuenta cuáles son los conocimientos que ellos traen y que ellos aportan a nuestro sistema educativo, en este caso desde la mirada específica de la educación sexual integral. Y bueno, decíamos, hace 12 años que esta ley es ley nacional y lamentablemente creo que hace 14 años, perdón, y que creo que en estos 14 años nos hemos perdido la posibilidad o le hemos negado la posibilidad a muchísimos y muchísimas jóvenes de Argentina y de Santa Fe de garantizar efectos concretos o incidencias concretas que tiene la aplicación específica de la ESI y que son muy relevantes, que tienen que ver con la prevención de la violencia, que tiene que ver con la prevención de la violencia hacia los jóvenes, pero también entre los jóvenes, que tiene que ver con la detección de abusos infantiles, que tiene que ver con la promoción de la salud y la prevención también de los embarazos no deseados y también la prevención, por ejemplo, de los abortos inseguros, que es un tema que por ahí resulta polémico y que quienes de alguna manera venimos estudiando esto sabemos que el principal problema tiene que ver con los embarazos no deseados y en ese sentido también quería traer algunos datos muy concretos que nos hablan de todos los beneficios y los aportes inmediatos que nos trae la implementación de la ESI y que tienen que ver con esto, con la prevención del embarazo no deseado en mujeres adolescentes, en niñas, digamos que muchas veces están de alguna manera obligadas por determinados parámetros culturales a cumplir ese rol y que no es menor, porque el 14% de los niños, de los niños y niñas nacidas en Argentina anualmente son hijos de madres menores de 15 años y 7 de cada 10 de estos embarazos son no deseados y la mayoría de ellos son productos de situaciones de abuso que sería muy importante poder detectarlas en los contextos educativos, que es un ámbito donde los jóvenes y los niños y niñas transcurren gran parte de sus vidas. El 30% de las jóvenes que abandonaron el secundario lo hicieron también por embarazos no deseados o por cuestiones de maternidad. Y el 67% de los jóvenes, de las jóvenes que no estudian ni trabajan, de esto que a veces, de esa categoría que se utiliza, que es la categoría de Nini, que bueno, hay que también complejizarla y discutirla un poco, pero el 67% de estos jóvenes que no estudian ni trabajan son mujeres adolescentes que están en sus casas haciéndose cargo del cuidado de niños y de menores. Y bueno, y que hoy íbamos a votar otra ley, espero que la podamos votar pronto, que es la ley de licencias, que también me parece que nos aporta muchísimo para discutir lo que es la necesaria redistribución del uso del tiempo y de las tareas domésticas y el trabajo no remunerado, que bueno, será para otra discusión, pero que cae o que su peso cae con mucha fuerza sobre el tiempo, sobre la fuerza y sobre los cuerpos de las mujeres, y esto es una realidad que tenemos que cambiar, y por supuesto que la ESI
como política de transformación cultural y educativa aporta muchísimo en este sentido. Y lo fundamental me parece que la ESI viene a garantizarnos la posibilidad de poder construir una sociedad mejor, porque no hay una sola forma de ser varón o mujer, no hay una sola posibilidad de elegir, no hay una sola forma de amar, no hay una forma normal de amar, hay miles de posibilidades, hay diversidad, hay pluralidad, y tiene que haber respeto, tiene que haber igualdad, tiene que haber derechos, tiene que haber libertad y soberanía para decidir sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros proyectos de vida. Como decimos siempre, la ESI es para elegir, la ESI es para decidir, pero sobre todo la ESI es para construir una sociedad mejor que nos lleve a tener la garantía de la igualdad, del respeto y de la tolerancia como valor central de nuestras vidas. Así que bueno, esto nada más, espero que realmente en esta oportunidad y teniendo en cuenta que en el Senado también se ha presentado un proyecto que hemos tenido en cuenta en su estudio, en el estudio de los proyectos presentados en diputados, hemos tenido también consideración con respecto al proyecto del Senado para poder lograr una media sanción que después siga siendo trabajada en el Senado, pero que efectivamente logre convertirse en ley, que es lo que todas y todos hace mucho tiempo que estamos esperando. Gracias, presidente.